que si se hicieron 5, que si se hicieron 8, que cuántos fueron los millones que se hicieron. Qué bueno que la estructura de gestión, que aún no es patronato por la no juramentación, pues está haciendo las cosas como se deben. Unos dicen que debió haber sido antes, otros que estamos en tiempo. Lo importante es que se va a hacer. Mildred, ¿cómo tú llegas a ser tesorera de la estructura de gestión? Bueno, me gustaría aclarar en primera instancia que no soy la tesorera per se, sino más bien la licenciada Mildred Mercedes en contabilidad. La estructura de gestión tenía una persona como tesorera, que es el pastor Daniel Febles. Yo soy la contadora que estuvo a cargo ya de un levantamiento financiero para los fines correspondientes. Se hacía un levantamiento todos los días, todas las noches. Este levantamiento consistía en que había una persona encargada de supervisar las áreas de boletería y ya pues al finalizar también la jornada, automáticamente se hacía un cuadre. Este cuadre se levantaba todo, en absolutamente todo. Para mí, puedo percibirlo todo, que se hizo acorde a las normas y a la transparencia, llevando un control todas las noches, todos los días y haciendo también unas revisiones diarias al día siguiente. Entonces, considero que igualmente esto hizo que el proceso fuera un poquito más eficaz. ¿Tenían ustedes un control de la cantidad de taquillas que le daban a la taquillera? Por supuesto. ¿Y era una sola persona que recogía todos los días lo mismo? Sí. Que si se hicieron 5, que si se hicieron 8, que cuántos fueron los millones que se hicieron. Sabemos que estaba trabajándose a una entrada en precio popular, digamos 100 pesos por personas. Y siempre habría un sobreestimado de que si 3,000, que si 4,000, que hasta 5,000 personas llegaron ahí. ¿Cuáles son los números reales de recaudación y hacia dónde va ese dinero? Para hablar de cifras exactas, en ingresos tuvimos montos por varios ingresos por diferentes entradas. Uno fue la boletería, el siguiente fue también las vallas que estaban colocadas y también los alquileres de locales. Hubo un total general de 4.884.550. Este total es de las 8 corridas que se realizaron en la plaza. 4 millones. 4 millones. 884.550. Por concepto, no, eso por concepto de entrada. De entrada. Es por concepto de vallas, tuvimos ingresos por 76,000 pesos. O sea, todas las vallas En vallas. publicitarias que había dentro de Redondel, en la totalidad fueron 76,000 pesos. Exacto. Con un costo cada una. Había diferentes, ¿por qué? Porque algunas no comenzaron el mismo día que se comenzó y Sí. según el tamaño también. Ok, Entonces, sí. al no iniciar, como en el día, quizá, el mismo día 1, algunas comenzaron después, ya habían pasado 3 o habían pasado, Varios variaba. Proporcional. Entonces, era proporcional, Entonces, exactamente. Eso varió el precio. Locales o espacios, los ingresos fueron por 430,000 pesos. 430,000 pesos. Entonces, sumando 4.800.000. Sí, Ayúdeme, seis ingeniero, usted tiene la locales calculadora. formales y los informales. Y los informales. 4.800.000. Hay 4.884.550. 550 más 76,000 por concepto de vallas, más 430,000 por concepto de alquileres de locales. Es un total de 5.390.000 pesos. Bien, yo no Muy estoy bien. de acuerdo. Si tú, el área de VIP, el mal llamado VIP a 300 y el otro a 100, 2.500 la capacidad, eso te da 500,000 pesos diarios, sin contar lo que van en los pasillos. Eso es una suma que hicieron demasiado muy fácil. Si tú multiplicas, míralo ahí, 2.500 personas, como son 3 y 1 y la mitad y mitad, se sobreentiende que el promedio son 2. Por 200 pesos te da 500,000. Una pregunta. Oye, lo ¿Qué mismo. cantidad de personas? Entonces, ¿y lo de los pasillos? ¿Qué cantidad de personas entraron sin pagar? Porque eso también puede ser un elemento. No, Eso, Bueno. eso es incontrolable. No, o sea, no, eso- no. Por eso, pero más o menos un Eso- estimado, porque yo hace un estimado. es que ¿cómo porque pueden estamos saberlo calculando, si no fueron estamos calculando, identificados? pero perdón, ¿Cómo estamos pueden saber calculando si no de que fueron todo el mundo identificados? pagó todo el mundo pagó esa cantidad que está diciendo el ingeniero. Vamos a suponer la mitad del VIP pagara los 300 pesos, los 300 pesos. Pero hay un estimado que se le da una gracia para que pueda entrar. ¿Cómo son los trabajadores? ¿Cómo son invitados especiales? En el O VIP sea, no dejan con pasar a cortesía. nadie. Y no O sea, hay que tenían. también Eso es ir. cuantificable. Exacto, también. por eso les digo, eso es cuantificable. Correcto. Un estimado, más o menos, de Exacto. cuántas personas diarias pudieron haber entrado gratis. Bueno, por cortesía, diario, como le digo, variaba. No siempre era la misma cantidad, pero sí tuvimos un total de cortesías durante las 8 corridas de 2.262. Ok, pero la pregunta Los mía. invitados no están en el La pregunta suya para responderla. No todos los días se vendía la misma cantidad. Hubo días
otras que tenía una baja, habían otras que eran un boom. Entonces, calculando esto, es más fácil hacer una fracción. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, tomando a consideración el día 2 entraron 3.483 adultos. No, 3.000. o sea, le voy a hablar de 3 días Los para tomar días, referencias, para que entonces usted pueda deducir. Pero vamos, está fácil porque al ingeniero le gustan los cálculos. Vamos a calcular, ingeniero. Calculemos. El primer día, ¿cuántas Ajá. personas entraron? Le tengo que detallar porque no tenían los mismos pesos. Estamos hablando del primer día, ojo con eso. El primer día que se. No, que Fue fue que gratis. el primer El día que primer se día fue- pagó. Que Ah, se ok. pagó. Porque recuerden que Ajá, el sí, día hay un inaugural día fue que- gratis. que Esto fue hay gratis. tomarlo en Exacto. cuenta, ¿eh? Entonces, bueno, importante. Sí, por Que, eso es que por ocho. eso es que baja, por eso es que baja el presupuesto. Porque que el Ajá. primer día inaugural, aparte de como dice Lisa, que llovió, gratis. no, fue gratis. Vamos a ver, ahora sí. Está bien, pero eso- Primer día de El pago. primer día. El primer día de pago. De pago, el día pago. 2. Sí. El día 2. Que fue muchas, se llenó. Adultos, 3.483. 3.483. Esas eran las boletas de 100. 83. 83. Exacto. Tienen que dividirlo por VIP. Yo lo tengo Niños, dividido. Sí, se va a dividir. Sí. Ella va a detallar eso ahora. VIP, 1.100. 1.100. Ahí sí puede calcular los 300 pesos. Ingeniero, está perdido el ingeniero, está perdido el ingeniero. 1.100 por 300 pesos, Eso calcula. es lo que tiene que 1.100 por 300 pesos. No, todos juntos. No, está bien. Todo junto. Hágalo ahí, que yo tengo mi teoría. No, porque usted empezó cuestionando el tema de los números. Voy a seguir cuestionando. Se Voy a embaló, Es se importante, pero por eso mismo es Yo voy importante. a ponerme. Mira, ¿cuánto ahí, es? que lo 1.100. siga dando. 1.100 por Mira, 300. Que lo siga dando. 1.100. Sí, exacto. Por Yo tengo- 300. Por Ajá. 300. Sí. ¿Cuánto es? 330.000 pesos. ¿Cuánto? 330.000 pesos. Ahí está. Exacto. Los números se equivocan. Y 400 brazaletes de niño. 400 por 50. Exacto. 20.000 pesos. Entonces, por ejemplo, hubo días en que fueron Ojo ahí. muy bajos. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el día 6, que de adultos fue 1.257, VIP 558 y 303 niños, para un total de 308.250 pesos. Pero también tuvimos los días altos, como por ejemplo, estuvo el día 9, que fue un boom total, fue mucho más que el primer día, y también el día 10. Ustedes pudieron observar que se abarrotó de gente. Hubo muchas personas. Estos días se vendieron 3.000, por ejemplo, el día 10, 3.000 brazaletes de adulto, 2.000 VIP y 526 de niño, para un total de 926.300 pesos. ¿Cuándo? El último día. El último día fue un boom. Casi 1 millón de pesos. Casi 1 millón. Una pregunta, licenciada. ¿Ustedes tienen cuantificado la totalidad de personas que abarca el VIP, el área que se designó como VIP? Según la información que tengo entendido, y quizás no me compete tanto en mis términos como contadora, no per se como la ingeniera con los detalles, la información que tengo es que de totalidad es de 3.500 la capacidad. Ahora bien, ya dividirlo para el VIP, nosotros teníamos un control en específico en brazaletes. ¿Para qué? Para también no sobrecargar tanto las áreas. Porque si todos vimos En o teoría, vemos, porque en se teoría, sobrecargaron. exacto, pero también consideremos que entre las cortesías, los empleados, las personas que iban llegando, y quizás también algo que no queda ajeno de nadie es que habían personas en mercado negro, o sea que habían cosas que lamentablemente no se pueden controlar, y esta fue una de ellas. Si ustedes de alguna forma tuvieron información de que se hicieran brazaletes, entradas, taquilla, como se quiera llamar, fuera de lo que ustedes vendían. O sea, ¿ustedes creen que pudo darse que alguien pudiera imprimir, hacer, construir, falsificar entradas? De adentro. Bueno, porque se la van a conocer el mismo día. O sea que si hubo falsificación, fue de adentro. Hay informaciones que en definitiva yo no la tengo con certeza. ¿Por qué? Porque también había en la estructura y todo el tema de la logística, policías, autoridades de seguridad de diferentes índoles supervisando de que realmente cosas irregulares que fueran ocurriendo. Ahora bien, nosotros no decíamos con anterioridad los brazaletes ni los colores, sino que se sacaban el mismo día. Yo me encargaba de buscar los brazaletes el mismo día y ese mismo día se entregaba, porque para evitar situaciones quizás incómodas, como el caso de la especie,
en el que ustedes me hacen como la pregunta de que si hubo o no hubo. Realmente esa certeza no la tengo, pero sí teníamos personal policial, entre otras autoridades que estaban dando seguimiento para esos tipos de casos si llegaban a ocurrir. La pregunta ahí mismo, y perdón, ya termino. ¿Le podían construir a ustedes esa cantidad cuando ustedes la solicitaban en la mañana? O sea, ¿quién se la...? No, porque nosotros mandamos a hacer cierta cantidad en Santo Domingo. Ni siquiera fue aquí. Entonces, la cantidad, por ejemplo, teníamos para iniciar 36,000 brazaletes. Ya nosotros teníamos suficiente para amortiguar ya el tema de las corridas durante X tiempo. Ya cuando vimos que quizás quedaban pocos, entonces lo que hicimos fue que mandamos a hacer a Santo Domingo, pero se mandó a hacer de forma un poquito más confidencial también, como se estuvo haciendo el primer día. Le habla Valentín Blanco. Adelante, Valentín. Yo estoy escuchando el programa, pero yo lo que veo, no sé de qué forma yo le calculo esa operación de un VIP sin haber VIP en la barrera, inventado por el sol. Yo no sé cómo yo lo veo, si lo veo arbitrario, si lo veo robo, si lo veo como lo vea. Porque la zona barrera no tiene el sitio VIP para cobrar VIP. No sé de qué forma el Colbore lo ve. Gracias. Gracias a usted por la intervención. Blanco, yo lo he dicho aquí, que no es ningún VIP, que es una sombra que se estaba comprando y es un abuso. Joan Ramírez de este lado le habla. Buen día para todos los compañeros. ¿Cómo tú estás, hermano? Mira, bien, gracias a Dios. Fíjate, yo me adhiero a esa información que da esa joven, porque mira, ayer estaba yo haciendo un cálculo mental, porque ese ha sido el tema de nuestro pueblo en estos últimos días, de la corrida de toros. Y yo como una persona que he bregado con eso, ahí está Elisa Ávila, que tengo experiencia de bregar con multitud de eventos, eso del polideportivo, que ha sido en la fiesta de nosotros los ceibanos, baloncesto, uno sabe más o menos cómo se manejan esas cosas. Hay muchas cosas que de fuera se ven y son muy cuestionables, pero en la realidad hay cosas que no la pueden manejar los organizadores. Yo en mi mente dije, mira, hay más o menos en entrada, más o menos, para mí debió de haberse hecho algún 5 millones de pesos. Oye, la cantidad que ella da, más o menos, ¿cuánto fue que dijo? Casi 5 millones, ¿verdad? Por concepto de entrada. 4.8. Bueno, yo honestamente ayer yo dije, yo estimo con los días buenos, los días malos, hay mil maneras de cuando se habla ya de ese tipo de eventos, de que se escapen de las manos situaciones en lo económico, que el que viene a la taquilla, que el que pasa, que el portero que deja pasar, muchos que entran gratis, que se ve el conglomerado, que se ve el lleno total, pero cuando tú vas a la caja no ves quizá lo que la gente esté pensando, que se hizo todo el dinero del mundo. Vuelvo y digo, por primera vez, al estar manejando algo sin la experiencia en nuestro pueblo, que eso nunca se había visto, hay cosas que por obligación van a tener que mejorarlas, pero que por el momento uno tiene que aceptarlas por buena y válida, porque estaban preparados para esa situación, y seguro que para el año que viene tomarán medidas más estrictas para que haya menos escape. Pero yo, en mi razonamiento, para mí yo dije, bueno, algunos 5 millones se debieron de hacer, es decir que yo le doy mi visto bueno. Gastos, fondo, y a dónde va ese fondo, a qué cuenta, quién maneja esa cuenta. ¿Quiénes son los de las tesoreros? 36,000, le mandan una pregunta, de las 36,000 que se mandaron a hacer y la extra, ¿cuántas sobraron? Le estoy diciendo porque es gente de adentro que sabe y son los primeros que me han dicho a mí, el Colbore, eso no está bien. 8,000 brazaletes. 8,000. Sí. 8,000 brazaletes ¿Sobraron? de las 36,000. Pero hubo un momento No, que tú dijiste no. que mandaron a hacer más. Sí, exacto. Asumiendo los que se mandaron a hacer, quedaron 8,000 brazaletes, 8,912 brazaletes. Por todas, ¿cuántos se Por mandaron todo. a hacer? Se mandaron a hacer 36 por un lado. 36 por un lado y 7,000 por otro lado, que hace un total de 42,000. 42,000. Bien. Tuvimos ingresos por 5,390,550. De estos 5 millones, 3,579,976,28 fueron de gastos y quedando un beneficio de 1,810,573,72. ¿Cómo se detallan esos gastos? Los tenores
nóminas, entre otras compras que se hicieron, considerando que no había un capital per se para iniciar con toda la estructura y todo lo que se iba a realizar. Se compraron aire acondicionado. ¿Cuántos aires? Se compraron 2 aires acondicionados con un costo para de colocar 85,799 pesos con 99 centavos. Okay. La primera compra de brazaletes, que fue el 28 de abril, fue por 112,220 pesos. Se compraron detergentes, insumos por 60,000 pesos. Esto fue para el área de limpieza y todo el área. Una lona 22x13, que fue en Johnny de Cana, por 6,000 pesos. Compra de 6 abanicos en Gini Mueble por 17,400 pesos. Se compraron radios para comunicación en X Comunicaciones por 45,000 pesos. Combustible para planta, mantenimiento de terreno y demás por 30,000 pesos. Pago de gafetes donde Don Pedro por 6,000 pesos. Compra de materiales y equipos. Aquí también tengo la distribución de los materiales y equipos que incluyen sillas, otros equipos y utensilios que se utilizaron. Lo tengo distribuido en los soportes. Que fue por 100,000, exacto, todo ese tipo de cosas y accesorios que se utilizaron. Ya entiendo, sí. Ya no se puede gastar. En esta ¿Cuál fue casilla el no me costo ahí? enfoca, ahí fue de 100,000 pesos. Ahí fue. No quiero decir que 100,000 ya pesos. tenemos eso Sí. ahí que ya no hay Sí. que comprar. Claro. Exactamente, entre sillas plásticas, Claro. de silla también de oficina, caja chica, todas esas herramientas o equipos que se utilizaron también van con estos 100,000 pesos, según los soportes anexos. Materiales para la instalación de los aires acondicionados, 9,972,93. Compra de zapatillas de los toreros por 33,000 pesos. 7,000 brazaletes, que esos fueron los añadidos, el extra que se mandó a hacer, por 22,200 pesos. Esto de compra de hielo, como son poquitos, son 1,250 pesos y 2,000 pesos, que fue entre compra. Se mandó a hacer uniforme para los toreros. Se dio primero un avance de 20,000 pesos y luego se hizo un completivo de 70,000 pesos para un total de 90,000 pesos en uniforme. indumentaria para los toreros. Exacto. Pagó un transporte para los niños, unos niños que venían de otros puntos de la provincia para venir a ver las corridas por 3,000 pesos. También tenemos servicio de vigilancia, eso fue donde se estaba quedando el dinero, por 3,000 pesos. También se pagó una compañía de seguridad adicional a la seguridad que ya teníamos por 97,200 pesos. Se hizo la instalación de vallas, sillas y tows por 152,000 pesos. Continuamos. También tenemos el almuerzo, cena, brindis y todo lo demás en conjunto por monto de 238,678 pesos. Eso también incluye al personal de seguridad que se le dio comida, los conserjes, a todo el personal operativo. La nómina de los toreros, que hizo un monto de 1,053,000 pesos. En el caso de 3, Julio César, Miguel Constanzo y Juan Pablo Núñez, ese es Ciscoquí Jr., devengaron un salario por cada una de las corridas de 15,000 pesos. En el caso de Juan Pablo Núñez, Roberlin Castillo y Wilson García devengaron un salario de 9,000 pesos. Rubén Daniel Jiménez de 15,000 pesos. Luis Alberto Medina, ese es Ciscoquí, de 15,000 pesos. Y Rey Carlos Trinidad de 15,000 pesos. En el caso de Rubén Augusto Castro de 9,000 pesos. Para un monto total por los días de corrida de 135,000 los de 15, de 81,000 los de 9 y un total de 1,053,000 pesos para los toreros. Bien. También tenemos la nómina de los conserjes, que fue de 151,600 pesos. Taquilleras por 100,000. Personal de seguridad a cargo, que tenía bajo su cargo la defensa y los bomberos, por un monto de 265,000 pesos. A los vaqueros y personal operativo del Central Romana por 48,000 pesos. Pago de micrófono interno, 75,000 pesos. Pago de camión de los toros, 9 días, porque aunque solo se facturaron 8, fueron 9. 90,000 pesos. Nómina a policías municipales, 33,000 pesos. Pagos honorarios por servicios, 50,000 pesos. Pago de trompetista, 10,000 pesos. Incentivos muñequeros, 46,000 pesos. Solo nos faltaría ahí saber lo de los patrocinadores, porque escuchamos en varias ocasiones decir que se agradecía a los patrocinadores. Se supone que había buena cantidad. Hay que hacer un aclarando, y era que la hermandad estaba manejando cierta parte también. Pero, Esa o sea, parte la de hermandad patrocinio. cobró los patrocinadores. Nosotros, exacto, nosotros no estábamos cobrando patrocinio, ahora. lo estaba ¿Cómo haciendo es? la Oye, hermandad. ahora. Nosotros ¡Atención, Pero que- pueblo del Seibo! Ustedes le pagaban a los toreros. Falta una Oiga, rendición de Se cuentas. supone que ese dinero debe entrar también al Pero- patronato. Ellos era que tenían que pagarle a los Porque, oye,
incluye todo lo que ellos pagaron porque ahora yo lo estoy diariamente. entendiendo. Entonces, Es ¿cómo es la decir, vaina? todo esto es por concepto de lo que se mencionó. El patronato no recibió un peso de patrocinio. Lo que se recaudó, Santiago Zorrilla, o que no Juan se Maldonado, recaudó, porque tú sabes que ese asunto, ¿quién manejó ese dinero? ¿Y en qué lo gastaron? ¿Y dónde están? ¿Por qué ellos pagaron vaquero? Porque es lo que se gasta en una corrida de toros. Los toreros. Los Los toreros. toreros, una nómina de Los 1,5 millones muñequeros. de pesos. El micrófono interno. Todo. Asumió el patronato. ¿Qué pagó la hermandad? ¿Y dónde está ese dinero? Atención, pueblo. No, y hay que destacar y reconocer que todavía hay gente que yo entiendo que no ha pagado. Porque hay Está muchos bien, eso patrocinadores pasa todos que los son años. morosos. Pero ahora aquí está faltando una rendición de cuentas. Atención, pueblo. Esa era la guerra que había. Ah, pues ahí están los 12 millones de colbones. La hermandad. No, pero yo no. Los 11 millones. Es que yo no me Ahí llegaron equivoco. los 11 millones de colbones. Yo no me equivoco en esto, señores. No, yo no no me llega. equivoco. Ah,